para comenzamos a grabar para que quede el respaldo. Hoy les quiero proponer que para ir revisando los contenidos del curso, ya los contenidos más axiomáticos, porque la idea de hoy es comenzar con la axiomática de Hilbert para la geometría, es ir escribiendo, o sea, ir dejando un respaldo de todo lo que hacemos en clase en un archivo que va a quedar en el aula virtual. En el fondo, ir escribiendo un apunte que obedece a nosotros, solamente a esta clase. Quizás puede que el apunte quede para otros compañeros y compañeras de otro semestre, pero la idea es que lo vamos construyendo en clase, atendiendo también a sus dudas y a los énfasis que propongan. Para eso yo les quiero compartir primero esta pantalla de un archivo de Word. Y comenzar revisando los axiomas de Hilbert. En la axiomática de Hilbert, de la presentación, los axiomas se dividen en cinco grupos, ¿ya? En 5 grupos, son hartos axiomas, entonces los vamos viendo y revisando a medida que se vayan necesitando. Antes de comenzar con los axiomas de Hilbert, es necesario, por ejemplo, tener algunas nociones básicas, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con nociones básicas? Primero, supongo que todos ustedes conocen el principio de reducción al absurdo, ¿cierto? O sea, hay ciertos principios básicos de la lógica. Por ejemplo, el principio de identidad. ¿Qué significa? Que A es igual a A, siempre. A es igual a A. El segundo es el principio de no contradicción. Es decir, que A y no A, a ver cómo podríamos hacer el no, y no A, no pueden ser simultáneamente ciertos. ¿Ya? Y el otro es el principio del tercero excluido. Es decir, que en una teoría, excluido, es decir, que en una teoría se da A como verdadero o no A como verdadero, dejando fuera una tercera opción. O es uno verdadero o es el otro verdadero, pero no una tercera opción. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el principio de reducción al absurdo? ¿O cuál es el método de reducción al absurdo? Primero es un método de demostración. Consiste en... Ahí va entrando Nicolás Roldán. Consiste en adjuntar a la teoría aquello que se desea demostrar como un axioma, pero en negativo. Es decir, se asume como verdadero o como verdadera su negación.
si se logra demostrar que la nueva teoría con, digamos, con no A como axioma, es contradictoria, es decir, afecta a alguno de los principios básicos. Entonces, se concluye que A debe ser verdadero. Un ejemplo clásico es clásico, ¿no? Clásico. Voy cantando Estefanía Rivero. Un segundo, jóvenes. De vuelta, jóvenes. Bueno, un clásico ejemplo. Dale con el clásico. Un clásico ejemplo es la demostración de, de raíz de 2 como, como un número irracional. ¿Conocen esta demostración? ¿La han hecho en algún momento en los cursos, en los primeros cursos de cálculo o de álgebra? Demostrar que la raíz de 2 es un número irracional usando el método de reducción al absurdo. A ver, alguien dice el chat. A ver, dice Andrés. Sí. O sea, básicamente uno supone, básicamente mira, básicamente se supone que raíz de 2 es racional, es decir, es la, o se puede expresar como la división de 2 enteros coprimos entre sí. Mediante un tratamiento algebraico se llega a la conclusión que los enteros que forman la división cuyo resultado es raíz de 2 son ambos pares. Entonces ahí se atenta contra uno de los principios, que es el principio de la no contradicción. Porque se dice que estos números son comprimos entre sí, es decir, no tienen divisores comunes, salvo el 1, y que al mismo tiempo son pares, es decir, tienen el 2 como un divisor común. ¿Ya? Que el principio del tercero, o sea, la reducción al absurdo es un método bastante efectivo, pero hay que tener claro cómo se utiliza. ¿Ya? Segundo, algunas nociones primitivas. Habíamos conversado en clases anteriores que toda teoría parte de nociones o de ideas primitivas. Y yo les había propuesto pensar, así como una especie de ejercicio, cuáles serían las nociones primitivas de la geometría. ¿Cuáles serían las nociones primitivas de la geometría?
Profe, ¿puede hacer que se vea el Word completo? ¿Por qué se ve muy raro? Algo así. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve completo? ¿Cuáles serían las nociones primitivas de la geometría? Los triángulos, Pitágoras. A ver, partamos, por ejemplo, de que Pitágoras depende de la definición de triángulo rectángulo. Entonces, la definición de triángulo rectángulo es anterior al teorema de Pitágoras. También Pitágoras depende de la noción de medida de un segmento. La idea de medida de un segmento es anterior al teorema de Pitágoras. Quizás los triángulos sean más básicos que Pitágoras, ¿cierto? Entonces, uno para definir triángulos necesita ángulos, segmentos, puntos, el punto en el plano, ¿ya? Rectas, puntos, segmentos. El punto, el plano, yo creo que son buenos candidatos. Hay, a ver, vamos a definir como ideas primitivas el punto, la recta y el plano son ideas primitivas. También lo son ciertas relaciones que se dan entre estos elementos. Que se dan entre estos elementos. ¿A qué me refiero con estas relaciones? Por ejemplo, la incidencia o pertenencia. Incidencia o pertenencia. Estar entre, puede estar entre dos objetos. Congruencia. Según Wikipedia, Congruencia o igualdad de triángulo. O sea, igualdad de dimensiones o medidas. ¿Ya? Estas son las nociones primitivas. El punto, la recta y el plano. Y las relaciones que se dan entre ellos. La incidencia, estar entre y la congruencia. Entonces, con eso ya podemos comenzar a hablar de los axiomas. ¿Ya? Como les decía, tendremos 5 grupos de axiomas que serán estudiados a medida que se requieran. O sea, no es necesario, por ejemplo, hablar de axioma hoy día, por ejemplo, definir cuáles son los axiomas de paralelismo. Si el paralelismo lo vamos a ver en, no sé, en un mes y medio más, o en 2 meses más. Tiene mayor sentido. ¿Ya? Estos grupos son, bueno, primero, los axiomas de incidencia. ¿Ya? Axiomas de incidencia. Se propone establecer una cierta nomenclatura para los axiomas, es decir, por ejemplo, que le vamos a llamar axiomas de incidencia, por decirlo de alguna forma, o pertenencia. Y después, como establecer cierta nomenclatura para las demostraciones. Yo quisiera que nosotros simplificáramos esa nomenclatura, es decir, ya de plano no utilizarla, pero sí es importante que usted tenga claro si las afirmaciones que está haciendo se hacen por axioma, por alguna afirmación anterior, por la hipótesis, si es por contradicción porque está contradiciendo la tesis, etc.
Los segundos axiomas, o el segundo grupo, son los axiomas de orden. Luego, los axiomas de congruencia. Luego, los axiomas de paralelas. Y finalmente, los axiomas de continuidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos axiomas de incidencia? Bueno, los vamos a enumerar. El axioma, bueno, antes de enumerarlos, importante decir que se van a utilizar ciertos símbolos, ¿cierto? O se usan los siguientes sinónimos. Es decir, podemos decir la recta L y el punto P son incidentes. Eso es equivalente a decir que P está en L. ¿Sí? También es equivalente a decir que L pasa por P. O la recta L. La recta L pasa por P. O la recta L contiene al punto P. Esos son sinónimos, ¿ya? En términos de la notación, se acostumbra a dejar las mayúsculas para los puntos y las minúsculas para las rectas. Se acostumbra. Porque, por ejemplo, en el libro Arrayán que tenemos en el aula virtual, las rectas también se establecen con letras mayúsculas. Esto es una cosa de costumbre. ¿Ya? Entonces, en el lenguaje matemático, lo anterior es P pertenece a L. Matemático, mira que estoy clarito. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tenemos nuestros axiomas. El primer axioma dice que dos puntos diferentes, ahora sí, digámosle axioma de incidencia 1. Por decirle. Dos puntos diferentes, A y B, determinan una única recta. Ellos determinan una única recta. ¿Ya? Se escribe que AB es igual a L o BA es igual a L. Primera acción, o sea, con dos puntos diferentes se puede determinar una única recta. El axioma 2 dice algo similar, el axioma de incidencia 2 dice que cualquier par de puntos diferentes de una recta diferente de los puntos entre sí, a eso me refiero, la determinan completamente. El axioma 1 y el axioma 2 en el fondo, si nos referimos a los axiomas de Euclides,
apuntan a este primer axioma de que por pasa una única recta. Ahora, el tercero dice que, el axioma de incidencia 3 dice que existen al menos 3 puntos que no pertenecen a una misma recta. Al menos 3 puntos que no pertenecen a esta misma recta. Ahora, 3 puntos que no pertenecen a una misma recta no son colineales. Pertenecen a un mismo plano. En términos de dimensiones, Bárbara está esperando ingresar. En términos de dimensiones, un punto no tiene dimensión. Una recta tiene al menos una dimensión. Un plano tiene al menos 2 dimensiones. Fíjense cómo se relaciona también la cantidad de puntos que necesito para determinar cada uno de estos elementos. Para determinar un punto necesito evidentemente un punto. Para determinar una recta necesito 2 puntos, pero tiene dimensión 1. Para determinar un plano necesito 3 puntos, pero tiene dimensión 2. El axioma de incidencia 4 de incidencia 4 dice que 3 puntos no colineales determinan un único no, pues esto es sin tilde, un único plano. El axioma 3 y el axioma 4 se complementan el uno con el otro. El axioma de incidencia 5 dice que si 2 puntos de una recta pertenecen al mismo plano, todos los puntos de la recta pertenecen al mismo plano. En tal caso, diremos que la recta pertenece al plano. El axioma de incidencia 6 dice que si un punto pertenece a 2 planos, y por lo tanto planos, existe al menos otro punto que pertenece a los 2 planos. Y antes de pasar al axioma 6, o sea, al axioma 7, ¿qué podríamos decir respecto al axioma 5 y al axioma 6? Unidos. Porque el axioma 5 dice que si 2 puntos de una recta pertenecen al mismo plano, todos los puntos de la recta pertenecen al mismo plano. En tal caso diremos que la recta pertenece al plano. Y el axioma 6 dice que si un punto pertenece a 2 planos, existen al menos otro punto que pertenece a los 2 planos. ¿Qué pasa si tenemos 2 puntos? ¿Qué podemos determinar con 2 puntos?
Una recta, perfecto. Una recta. Entonces, ¿qué podríamos decir del axioma 5 y 6? ¿Qué asegura? Que una recta pertenece al menos a ¿cuántos planos? A 2. Al menos a 2 planos. En el fondo, claro, Valentina, muy bien. En el fondo lo que se podría deducir de este es que la intersección de 2 planos es al menos una recta. ¿Ok? El axioma de incidencia 7 dice que existen al menos 4 puntos que no pertenecen al mismo plano. Nosotros en este curso de geometría nos vamos a quedar en el plano, es decir, en la geometría euclidiana plana. Así que probablemente los axiomas 4, 5, 6 y 7 no los utilicemos demasiado. Hay que tener una observación interesante. Que los axiomas 1 y 2 se les llama axiomas lineales. Los 3 y 4, los axiomas 3 y 4, se les llaman axiomas del plano. El plano. Bueno, 3, 4 y 5. 4 y 5, axiomas del plano. Y los axiomas 6 y 7 refieren al espacio infinito. ¿Ya? Ahora, si dos rectas distintas tienen un punto en común, uno dice que se intersectan en ese punto. Si dos rectas distintas tienen un punto en común, se dice que se intersectan en ese punto. Siempre Word me marca esta palabra como una falta ortográfica, intersecta. Y me dice que la palabra correcta es intersecan. Ya, digamos, los 3, 4 y 5, ya. Entonces podemos entrar ya a tierra derecha de aquello que nos interesa. ¿Ya? Podemos ver el teorema 1. ¿Y qué dice este teorema 1? Que dos rectas diferentes se intersectan en, a lo sumo, un punto. Dos rectas diferentes se intersectan en, a lo sumo, en realidad, claro, en a lo sumo 2 puntos. Intersectan, intersecan. Quisiera, como primer ejercicio, vamos a poner las demostraciones en vez de subrayado. Intentáramos la demostración de este teorema. Antes de una demostración, hay que primero indagar las posibilidades, es decir, las ideas. Y así los leo con respecto a qué ideas tienen para hacer esta demostración. ¿Qué se les ocurre? O mejor dicho, ¿es verdadero lo que dice el teorema?
¿Es cierto lo que dice el teorema? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es cierto lo que dice el teorema o no? Ya, jóvenes, para que se lo piensen, nos vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos exactos. ¿Profe? ¿Sí, con él? En ese caso, ¿puede subir un poquito para verlo el 1, 2 y 3? ¿Ahí sí? Ya, ahí sí. Gracias. Ya. 10 minutos de receso. Yo voy a silenciar mi micrófono, voy a detener la grabación. En 10 minutos no, yo me vuelvo a conectar. O sea, en realidad voy a seguir conectado, pero en 2 minutos, en 10 minutos hacemos la demostración. Si usted tiene ideas, anótelas, 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 ¿ya? Porque recuerde que este tema de las demostraciones es una habilidad que hay que desarrollar. Y eso se hace trabajando, ¿ya? Así que a lo mejor no va a tener la idea completa de esta demostración, que no es tan compleja, pero piénsaselo un poquito, ¿ya? ¿Tenemos ideas para la demostración de este teorema? Profe, Sí. creo que pude demostrarlo, pero no estoy seguro. Ah, ya, díctame. Genial. Supongamos Ya. que dos rectas distintas se pueden intersectar en más de dos puntos. Déjame cambiar el formato aquí porque este pedacito yo lo quiero sin subrayado. Ya se puede intersecar, dice aquí, bueno, intersectar en más de dos puntos. Sí. ¿Ya? Pero por el axioma 1, Pero por el axioma 1, dos puntos diferentes A y B definen una recta. entonces A y B definen una recta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Por tanto, en los dos puntos que tengan en común las dos rectas, tengan en común las dos rectas, serían la misma recta. serían ya recta. Pero por hipótesis son dos rectas diferentes. Hipótesis son dos rectas diferentes. Lo que es una contradicción, ¿cierto? Claro. Súper, me parece que está bastante bien. De hecho, yo creo que está bastante correcto. Vamos a formalizar la demostración, ¿ya? Formalmente. Uno dice, por contradicción. Eso es o reducción al absurdo. Esto es lo que está utilizando usted. Supongamos, por contradicción, supongamos que dos rectas se intersecan en más de dos puntos. Ya, eso estamos diciendo, se intersecan en más de dos puntos.
Entonces, digamos, sean A, B y C. Entonces, eso es lo que estamos suponiendo. Esa es la hipótesis de contradicción, por decirlo de alguna forma. La segunda afirmación que usted dice es que por axioma 1, o mejor dicho, vamos a hacerlo así. A y B definen una recta. A y B definen una recta. ¿Ya? Y eso es por axioma. No es necesario que digamos cuál es el axioma, como ahora tenemos poquitos axiomas, igual está bien, ¿cachai? Por lo tanto, en los dos puntos que tengan en común, las dos rectas serían la misma recta. Por tanto, o mejor dicho, en los puntos que tienen en común, por ejemplo, C, serían la misma recta. Entonces, A, B y C son la intersección de una misma recta. Por lo tanto, los dos puntos que tengan en común, las dos rectas serían la misma recta. Por hipótesis, las dos rectas son diferentes. ¿Ya? Entonces, esto contradice la suposición. Demuestra uno que dos rectas diferentes se intersectan a lo más en dos puntos. Es exactamente lo que había dicho Gabriel, un poquito, a lo mejor un poquito más formal, pero digamos, el tren lógico que sigue él, en el fondo es el mismo que está escrito acá abajo, ¿ya? Bueno, en realidad esto es un punto. Uno no puede definir que dos rectas se intersectan a lo sumo dos puntos. Se intersectan en dos puntos. En dos puntos. Por el axioma 1 diferente define una recta. Por tanto, dos puntos que tengan en común. ¿Sí? Ahí ve define dos puntos. Entonces, por axioma 1 y 2, por axioma el teorema 2 es similar, control N, teorema 2, dice que existen al menos tres rectas en el plano. Al menos tres rectas en el plano. Rectas en el plano. Y la demostración de este teorema puede salir a partir del axioma 3. ¿Qué dice el axioma 3? Si alguien lo tiene anotado por ahí, volvemos al axioma 3. Dice, existen al menos tres puntos que no pertenecen a la misma recta. Y este teorema dice que existen al menos tres rectas en el plano. ¿Qué conexión habrá entre el axioma 3 y el teorema 2? Por el axioma 3 sabemos que existen tres puntos no colineales. O que existen al menos tres puntos. Al menos tres puntos no colineales. Sean A, B y C. Entonces, sabemos que A y B definen
una única recta. B y C definen una única recta distinta a la anterior por ser C no colineal con A y B. De la misma forma que C y A definen una única recta distinta a las anteriores por ser A no colineal con B y C. En el fondo es lo mismo. Entonces, BA, digamos, o AB, BC y CA son tres rectas distintas. Tres rectas distintas del plano. Ya, chicos, me avisa Edgar que la ayudantía de hoy es a las 3:30 y que en un ratito más les va a enviar el link de Zoom para la ayudantía. ¿Ya? Que van a ver en la ayudantía, esta primera ayudantía, reforzar este asunto de los primeros axiomas. Porque una vez que tenemos todos los primeros teoremas, podemos pasar al segundo grupo de axiomas, que son los axiomas de orden. ¿Qué dicen estos axiomas? El primero, digamos, axioma de orden 1, dice que si A, B y C son puntos de una recta, es decir, son colineales, y si B está entre A y C, recordemos que la relación de estar entre es una idea primitiva, entendemos todos a qué nos referimos con que B está entre A y C, entonces los tres puntos son distintos. Y B está entre C y A, es decir, la relación también se da al revés. ¿Ya? El axioma de orden 2 dice, si A y C son puntos diferentes de una recta, entonces existe al menos un punto B entre A y C. Y existe al menos un punto D tal que C está entre A y D. ¿Hacia dónde podría apuntar el axioma 2? En el sentido de que entre dos puntos distintos siempre hay uno que está entre ellos y siempre hay uno que está más allá de ellos, por decirlo de esa forma. ¿Qué podríamos deducir de ese axioma? ¿Cuántos puntos tiene una recta? Que una recta tiene infinitos puntos. Claro, o sea, este axioma puede ser fundamental para demostrar que una recta tiene infinitos puntos. Y fíjese lo interesante de esto, cuando en cierta ocasión se necesita demostrar que hay una correspondencia entre los números reales y los elementos de una recta.
que los puntos de una recta son la misma cantidad de números reales. Los números reales tienen la misma cantidad de puntos que una recta. Y por eso se pueden poner en relación. Por eso se pueden representar funciones reales, es decir, funciones que van desde los reales hacia los reales, con dos rectas, con puntos en un plano ordenado por dos rectas. El axioma de orden 3 dice que si A, B y C son tres puntos diferentes de una recta, puntos diferentes de una recta, entonces uno y solo uno de ellos está entre los otros dos. ¿Ya? O sea, si A está entre B y C, no se puede dar una segunda posibilidad. ¿Ya? Y el axioma de orden 4, yo creo que la finalidad del axioma de orden 4 no es tan sencilla de comprender a la primera, porque dice que dados 4 puntos, un segundo, por favor. Perdón, estoy de vuelta, mis gatos haciendo de las suyas. Decía, dados 4 puntos de una recta A, B, C y D, 4 puntos de una recta, siempre pueden ser ordenados de modo tal que, ¿qué significa esto? Que a ver si lo podemos cambiar por de modo que B está entre A y C. B está entre A y D. C está entre A y D. Y D, perdón, C está entre B y D. ¿Cuál sería el orden que tendrían los puntos en este caso? Pero en este caso, jóvenes, el orden sería A, B, C y D, en ese orden. ¿Ya? Exacto, Camila, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos queda? Bueno, algunas definiciones que ya ahora vamos a ver mañana y el axioma de orden 5. Entonces mañana comenzamos a definir, un segundo. Mañana, jóvenes, entonces vamos a definir qué significa que dos puntos estén en un mismo lado de una recta o respecto de una recta o en lados opuestos respecto de una recta para definir
orden 5, y ya meternos a los teoremas de orden, ¿ya? Que no son demasiados, probablemente el día de mañana también veamos los axiomas de congruencia, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Voy a estar subiendo la clase hoy por la tarde, espero hoy por la tarde tener el tiempo de subir la clase, y nosotros nos veríamos mañana a la misma hora en este mismo canal, el mismo link, etcétera. No sé si hay algo que quisieran mencionar antes de terminar la clase. Yo, profe, tengo una pregunta ¿Ya? sobre la tarea de GeoGebra. ¿En el Word se pone solamente el enunciado del ejercicio o tenemos que poner el nombre o algo así, como una estructura? Una estructura. No, la idea es que ustedes escriban la pregunta. Solamente eso. La pregunta, den la clave, den una pequeña explicación de la clave. El objetivo de la tarea son dos cosas: que usted construya algo que esté matemáticamente correcto en GeoGebra y lo lleve al Word, y que utilice el Ujú. lenguaje matemático del editor de ecuaciones. Ah, ya. ¿Ya? Profe, ¿Sí? es que si usted dice que hay que explicar por qué esa es la clave, yo ya lo subí, yo no hice eso porque no lo dijo en la clase pasada. ¿No lo dije en la clase pasada? Por dos, yo también lo subí, tampoco Ya, hoy, expliqué. pero igual pueden volver a subirlo, por si acá. Si no lo dijo. Bueno, si no lo dije, no lo escriban, porque tampoco nos vamos a complicar si lo importante es que el tema de la escritura matemática, este Word lo voy a subir también, Fernanda, ¿sí? Lo voy a subir. Ah, ya. Y lo vamos a ir ampliando cada vez. O sea, se va a subir y se va a ir actualizando a medida que lo vayamos. Ya, gracias. Ya no hay tarea nomás. Si no lo dije, escriban la pregunta, el dibujo y marquen la clave. En el fondo eso. ¿Ya? Eso, jóvenes. Sería todo por la clase de hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Los que están en cuarentena, respeten la cuarentena. Y los que no también. Nos vemos. Adiós, adiós.